doctor José Woldenberg y al maestro Virgilio Andrade. Asimismo, le agradecemos su presencia al doctor Enrique Ochoa Reza, quien será moderador de esta mesa. Las reseñas de los ponentes y el moderador corren a cargo del licenciado Aarón Jiménez. Muy buenos días. Queremos compartir con ustedes algunos puntos de la trayectoria de nuestros expositores. El maestro José Woldenberg es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 1974. Consejero ciudadano del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 1994 a 1996 y fue designado por la Cámara de Diputados consejero presidente del Consejo General del mismo instituto, cargo que desempeñó el 31 de octubre de 1996 a 2010. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de diversas publicaciones y colaborador del diario El Foro. El maestro Virgilio Andrade es licenciado en Derecho por esta institución, maestro en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia, Nueva York. Ha sido profesor de las materias de Instituciones de Derecho Público, Instituciones Jurídicas Mexicanas, Teoría del Derecho y Derecho Administrativo, entre otros. En 2009 ganó el premio que se llama al mérito profesional en el sector social que otorga esta institución. El maestro Andrade es consejero electoral del Instituto Federal Electoral desde 2003 e integrante del Comité de Radio y Televisión y de la Comisión de Quejas y Denuncias de ese instituto. El doctor Enrique Ochoa Reza, moderador de esta mesa, es doctor en Ciencia Política, maestro en Filosofía Política y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, Nueva York. Licenciado en Derecho por la UNAM y licenciado en Economía por el ITAM. Actualmente se desempeña como director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asimismo es profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. Con mucho gusto le cedo la palabra al doctor Ochoa. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un honor estar de este lado de la mesa en el ITAM como exalumno. Siempre estuve sentado allá y estando aquí me siento muy importante. Muchas gracias por invitarme. Gracias por tenerme con ustedes. Le pido primero a Guillermo Zúñiga, presidente de la Sociedad de Exalumnos del ITAM, que nos dé la oportunidad de escuchar el mensaje. Muchas gracias, doctor Ochoa. Solamente quisiera marcar el gran honor que es tener una mesa como la que estamos teniendo la oportunidad de recibir aquí en el ITAM. Esta mañana ha sido una mañana de mucho significado porque nuestra institución ha logrado lo que en muchas partes no se ve, que es poder juntar a diversas opiniones, diversos actores, diversas corrientes políticas en un mismo foro y escuchar diálogos que siento yo son necesarios para desarrollar nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema de partidos y alcanzar un mejor nivel en todas nuestras instituciones. Esta mesa es de una gran relevancia, tenemos actores muy importantes que han sido testigos y protagonistas de los cambios más importantes en los últimos 10 años. Vienen muy al caso cuando hacemos una reflexión que se va 10 años atrás, cuando empiezan a darse las consolidaciones en las instituciones democráticas del país con la elección del 2000. Sin mayor preámbulo, les agradezco enormemente a nuestros ponentes, a nuestro moderador por acompañarnos y le regreso la palabra a nuestro amigo Enrique Ochoa. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. El maestro José Woldenberg es autor, creo yo, del mejor libro sobre la transición democrática mexicana. Se llama La mecánica del cambio político y es coautor con Pedro Salazar y Ricardo Becerra. Se los recomiendo ampliamente y el libro tiene además un mérito. Fue publicado en 1999, un año antes de la alternancia en la presidencia de la República, y el libro ya comentaba en ese momento que había vivido México durante 23 años un cambio político fundamental. Pues un año antes de que eso se hiciera evidente para todos, el maestro Woldenberg y sus coautores ya lo habían puesto en tinta y papel. Por lo tanto, le pido al maestro José Woldenberg que nos hable sobre la participación de las instituciones electorales en la alternancia política por un espacio de 15 minutos. Muchas gracias, buenos días a todos. En primerísimo lugar, quiero agradecer a la Asociación de Exalumnos del ITAM la oportunidad para estar este día con todos ustedes. Yo traigo unas notas sobre
lo que fue la actuación del Instituto Federal Electoral a lo largo de 7 años, que son fruto de mi experiencia y a las cuales quiero dar lectura. Las elecciones son la cúspide de una construcción civilizatoria. Son el método a través del cual una sociedad masiva, compleja, diferenciada, plural, puede ofrecer a las distintas corrientes políticas una vía para su expresión y recreación, para su convivencia y su competencia. Se escribe fácil, pero es una edificación que reclama tiempo, cambios normativos e institucionales, acuerdos de fondo entre las principales fuerzas políticas e incluso una cultura que aprecie como un valor positivo la existencia de la diversidad. Prácticamente no existe en América Latina una opción diferente a la democrática y no hay fuerza política significativa que no asuma que la única vía legítima y legal para llegar a los cargos de gobierno y legislativo es la electoral. Pero construir confianza suficiente para que todos los actores relevantes se comprometan a dirimir sus diferencias a través de la vía electoral reclama que la misma garantice que las autoridades electorales son imparciales, que las condiciones de la competencia son medianamente equitativas, que existen vías institucionales para dirimir los conflictos, que no hay exclusiones artificiales de fuerzas políticas significativas y que los votos se traducen de la mejor manera posible en escaños. Es decir, la confianza no se decreta ni se edifica a través de un acto de magia. La confianza es una construcción, día a día, acuerdo tras acuerdo, resolución tras resolución, resultado tras resultado, se va forjando la confianza y, por supuesto, una mala decisión tiende a erosionar la misma. México, hace 2 décadas y media, estaba inmerso en un proceso de transición democrática. El formato casi monopartidista que había ordenado la vida política del país durante largas décadas era sustituido por un sistema de partidos que expresaban la pluralidad política e ideológica de la sociedad mexicana. Las elecciones sin competencia eran un expediente del pasado y la competitividad se encontraba a la alta, demandando imparcialidad de los jueces de la contienda y condiciones equitativas para la misma. El mundo de la representación política dejaba de ser monocolor y paulatinamente una diversidad de fuerzas colonizaba las instituciones estatales. En ese contexto resultaba necesario, imprescindible, una autoridad que de manera inequívoca ofreciera garantías de imparcialidad a todos los contendientes. El IFE, en 1991 y 94, había cumplido con su misión, organizando unas elecciones imparciales. No obstante, insisto, las condiciones de la competencia habían sido marcadamente asimétricas, con lo cual se inyectaban altas dosis de irritación en la contienda. Pero con la reforma electoral del 96, el gobierno, los partidos y el poder legislativo decidieron dar una vuelta de tuerca definitiva, diseñando un Consejo General del Instituto en el que ya no tuviera cabida el gobierno federal. En el nuevo diseño se desterraba al secretario de Gobernación como presidente del Consejo y 8 consejeros electorales y un consejero presidente, electos por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, seríamos los únicos con derecho a voz y voto. Dada, sin embargo, la desconfianza prevaleciente, en el Consejo estarían presentes también representantes de todos los partidos políticos, uno por partido, y un consejero del Poder Legislativo por cada uno de los grupos parlamentarios, pero solo con derecho a voz y no a voto. Completaba el Consejo un secretario ejecutivo que debía ser propuesto por el presidente del Consejo y que requería para ser aprobado de una votación calificada. En dicha reforma también se reformaron las normas tendientes a construir un terreno más equitativo para la competencia, modificando las disposiciones legales en materia de financiamiento y de acceso a los medios de comunicación. Se logró construir un terreno de juego más equilibrado. Por supuesto
que la misión fundamental del Instituto en el periodo de 1996-2003 era organizar 3 elecciones federales, y el objetivo, más allá de ganadores y perdedores, era naturalizar a la vía electoral como la fórmula reconocida por todos para arribar a los cargos de gobierno y legislativos. Es natural que a los ciudadanos les interese sobre todo quiénes son los ganadores, pero a las autoridades les importa por sobre todas las cosas que el proceso transcurra de buena manera, sin incidentes mayores, apegado a la legalidad, y que al final todas las fuerzas políticas reconozcan los resultados. Para alcanzar ese objetivo, todas las áreas del instituto se orientaron en esa dirección. Se trató además, y esto lo quiero subrayar, de un periodo en el que aparecieron innumerables novedades, las cuales sirvieron para ratificar que el IFE estaba capacitado para organizar elecciones imparciales y equilibradas. Se trató de una etapa en la que muchos eventos se produjeron por primera vez. Así, en 1997, por primera vez ningún partido político obtuvo mayoría absoluta de diputados en la Cámara. Y por primera vez se realizaron elecciones para designar al jefe de gobierno del Distrito Federal. Y como entonces no existían autoridades electorales locales en la capital, se le encomendó al IFE por única ocasión la organización de esos comicios. Por primera vez en el año 2000 se produjo la alternancia en el Ejecutivo Federal por la vía electoral, y por primera vez en el Senado desapareció la mayoría absoluta de un partido político. Por supuesto, esas nuevas realidades políticas no las construyó el instituto, sino los ciudadanos votando, pero el IFE demostró que era una autoridad capaz de asimilar cualquier resultado electoral, beneficiara a quien beneficiara. Esos resultados coadyuvaron a remontar la desconfianza y a construir confianza en el único método que le permite a una sociedad compleja que sus fuerzas políticas convivan y compitan de manera institucional. Los valores del instituto. Para alcanzar la confianza, las labores del IFE se sustentaron en valores fundamentales que ahora solamente enuncio y que están en la propia ley. Autonomía. Se trata de la capacidad del instituto para tomar sus decisiones a través de sus circuitos internos de deliberación y acuerdo, sin la interferencia de agentes externos. La autonomía se preservó y fortaleció día a día, ya que todas las políticas, todos los programas, todas las decisiones se tomaron en el IFE. Los aciertos entonces fueron méritos del IFE, los errores también. Nadie más fue responsable de la labor del instituto. Legalidad. El ancla fundamental de una autoridad se encuentra en la ley. Ninguna buena voluntad puede estar por encima de las normas. El apego a la ley sirve para acabar con la posible discrecionalidad en el comportamiento de la autoridad, pero sobre todo ofrece garantías a los partidos y candidatos de que jamás encontrarán una autoridad caprichosa. Imparcialidad. El IFE es un organizador y un árbitro, por eso debe y actúa por encima de los competidores y más allá de sus intereses. Y no es una vocación difícil, por el contrario, dado que el instituto tiene la misión de aceptar la competencia electoral regulada entre una pluralidad de partidos, resulta sencillo no alinearse a ninguno de ellos. A los competidores les importa por sobre todo el resultado, al árbitro el desarrollo correcto de la contienda. Certeza. Los partidos deben saber que ante situaciones iguales o similares, la autoridad actuará de la misma manera, es decir, que existe un mismo metro para medir las conductas de los partidos, y esa es la única manera como se logra la confianza. Objetividad. Más allá de los dimes y diretes, de las campañas de opinión, de las acusaciones mutuas, que son connaturales a los procesos electorales, la autoridad debe resolver conforme a elementos objetivos, mensurables, incontrovertibles, si se quiere entre comillas, hasta donde esto es posible, intentando desterrar los juicios subjetivos, inacibles, nebulosos. Los partidos políticos. La enorme desconfianza en los procesos electorales es lo que explica la presencia de los representantes de los partidos en el Consejo General, los consejos locales y distritales del IFE y en un buen número de comisiones.
Esa presencia que les otorga voz pero no voto sirve para que los partidos puedan observar, vigilar, proponer, discutir, impugnar todas y cada una de las decisiones relevantes que se toman en el instituto. Y la fórmula, aunque barroca, ha dado buenos resultados. La presencia permanente de los representantes de los partidos obliga al IFE a transparentar y a buscar el aval de todos y cada una de las políticas e incluso de las medidas específicas que acuerdan. La relación del IFE con los partidos tiene dos dimensiones que ayudan a comprender las relaciones y tensiones que se establecen en su seno. Cuando el IFE desarrolla sus tareas ordinarias y cuando el instituto tiene que aparecer como juez de los litigios entre partidos o como fiscalizador de los mismos. Voy a intentar explicarlo. Cuando el instituto despliega sus iniciativas para cumplir con las tareas tendientes a generar un proceso electoral legal, confiable y transparente, y cuando realiza las labores de educación cívica, despliega su política de relaciones internacionales o incluso discute sus rutinas administrativas, los funcionarios de la institución y los representantes de los partidos pueden, con discusión y acuerdos de por medio, colocarse en una misma posición. A todos conviene, por ejemplo, un padrón adecuado, la colocación de casillas en establecimientos públicos, que los funcionarios de las mismas realmente sean nombrados a través de un proceso de insaculación y capacitación, que la educación cívica se multiplique, etcétera, etcétera. Se trata de tareas en las que partidos e IFE pueden construir horizontes y políticas comunes, y es en el desarrollo de las mismas como los lazos de confianza tienden a robustecerse. Ello no quiere decir que de vez en vez no se presenten diferencias que al final resultan irreconciliables y que eventualmente deben ser resueltas por el tribunal, pero lo cierto es que en teoría y en la práctica se trata de un amplio campo en el que se producen una y otra vez convergencias virtuosas entre las representaciones partidistas y los funcionarios del IFE. No obstante, existe otra dimensión en donde los intereses de la institución y los de los partidos difícilmente pueden coincidir. Se trata de los asuntos que colocan al IFE o bien como árbitro entre los partidos o bien como juez de los mismos. Cuando un partido político presenta una queja contra otro, por definición el instituto no puede quedar bien con ambos. Mientras el acusador quiere que se condene, el acusado desea ser absuelto. Y una vez que el IFE decide, suele suceder que el que no ve cumplidas sus expectativas se inconforma. Se trata de una atención connatural al tipo de labor que debe realizar el instituto. Por supuesto, en todo momento, el ancla y el metro del IFE no pueden ni debe ser más que la ley y los precedentes que a lo largo del tiempo van forjando el propio instituto y el tribunal. Pero aún así, los diferendos entre partidos e instituto suelen reaparecer. Algo similar sucede en el proceso de fiscalización de los recursos de los partidos. En este caso, el IFE no puede alinearse en la misma posición que los partidos, todo lo contrario, está obligado a colocarse frente a ellos si es que desea realizar una fiscalización profunda de sus ingresos y gastos, y sobra decir que eso también genera tensiones. Por supuesto que una fiscalización profunda de los recursos beneficia la salud del sistema de partidos e inyecta transparencia y confianza en un renglón tan sensible y tan observado en la vida partidista. Y en ese sentido puede afirmarse que los partidos deberían contemplar con buenos ojos esa rutina institucional, pero lo cierto es que en el día a día las auditorías a los partidos generan un malestar en ellos que creo difícilmente va a desaparecer. Relaciones con el tribunal. Qué bueno que el IFE no tiene la última palabra en materia electoral. Qué bueno que el instituto no es una autoridad omnipotente. El diseño institucional que hace que todos los actos y acuerdos del instituto estén sujetos a un control de legalidad por parte del tribunal ha resultado más que virtuoso. Los partidos saben que si no están de acuerdo con una resolución del IFE, pueden acudir al tribunal y los propios funcionarios del instituto están obligados a actuar de manera legal porque saben que sus decisiones pueden ser revisadas por una autoridad judicial. Ese mecanismo, por supuesto, inyecta altos grados de certeza a la materia electoral, ofrece una oportunidad de apelación a los partidos y obliga al IFE a ser escrupuloso en la aplicación de la ley, de tal suerte que se desata una espiral virtuosa
que tiende a reforzar la confianza. Relaciones con los gobiernos. El IFE no es ni puede ser una autoridad autárquica, y así lo reconoce el artículo 2 del COFIPE, que dice: para el desempeño de sus funciones, las autoridades electorales establecidas por la Constitución y este Código contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales. El IFE buscó y obtuvo la colaboración de los gobiernos en diferentes asuntos. Por ejemplo, el Ejército y la Marina fueron coadyuvantes en el resguardo y traslado de los materiales electorales y en la custodia de los consejos distritales y locales. Los talleres gráficos de México realizaron las impresiones de las boletas, actas, guías, etc. Diversas secretarías y gobiernos locales facilitaron vehículos para el día de la jornada electoral. La Comisión Federal de Electricidad proporcionó plantas de generación eléctrica especiales en los 300 distritos electorales, etcétera, etcétera. Lo que se intenta subrayar es que esa colaboración valiosa, yo diría imprescindible, debe ser reconocida al mismo tiempo que es necesario reiterar que en ningún momento la misma fue condicionada. Los gobiernos federales, estatales y municipales fueron respetuosos de la autonomía del instituto. Ese valor fundamental que ofrece sentido a la existencia de la institución en todo momento fue respetado por los gobiernos y protegido por el Consejo del Instituto. Relaciones con la Cámara de Diputados o con el Congreso. Un puente importante establece relaciones entre el IFE y en este caso particular la Cámara de Diputados. En el nuevo equilibrio institucional, el presupuesto de egresos de la Federación es presentado por el presidente de la Cámara de Diputados. Perdón, me equivoqué. Es presentado por el presidente a la Cámara de Diputados, ya no como un mero ritual, sino sujeto a una negociación compleja e incierta. En 7 ocasiones el Consejo General del IFE aprobó el presupuesto del Instituto y lo remitió al presidente de la República. En las 7 ocasiones el presidente, tanto el doctor Cedillo como el licenciado Fox, lo incorporaron de tal cual al presupuesto. Y en las 7 ocasiones hubo la necesidad de explicar a la Cámara su contenido, pertinencia y fundamentación. En algunas ocasiones el presupuesto fue aprobado en los términos presentados por el Instituto y en otras fue reducido por la Cámara de Diputados. Ese es el diseño institucional y no me parece mal. Quizás, sin embargo, dado que en el propio Consejo General del IFE existen consejeros del Poder Legislativo, ellos deberían convertirse en un puente más funcional entre el Instituto y la Cámara. Pero digo quizá. Y por último, el Consejo. Lo que debía aparecer al principio lo coloco al final para subrayar su importancia. El máximo órgano de dirección del Instituto es su Consejo General, un órgano colegiado en el cual se decide lo fundamental del mismo: políticas y programas, nombramientos, resoluciones y acuerdos, proyectos de presupuesto, quejas, etc. Por su propia naturaleza, en él se expresan una pluralidad de voces y sensibilidades, y es a través de la discusión y los acuerdos como se fija la marcha de la institución. Ninguna conducción unipersonal hubiese podido llevar al IFE a buen puerto. Los legisladores acertaron al diseñar un órgano colegiado como la máxima autoridad del instituto, y el hecho de que por ley todas las sesiones del Consejo deban ser públicas tiende a multiplicar, creo yo, las dosis de confianza en el IFE. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro José Goldenberg por esta extraordinaria presentación. Han llegado ya muchas preguntas. Por favor, a todos aquellos que tengan inquietud de hacerlo, los compañeros del comité organizador estarán pasando papeletas para hacer sus preguntas por escrito. A continuación, el maestro Virgilio Andrade, quien ha sido 14 años profesor de Derecho en el ITAM y que además desde el 2003 ha sido consejero electoral del IFE, incluyendo en la histórica elección presidencial de 2006, nos hablará del futuro de la autoridad electoral en el país. Por 15 minutos, gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Desde luego estoy en primer lugar muy agradecido con la Asociación de Exalumnos, con Guillermo, que me hace el favor de volverme a traer aquí a mi casa, que es el ITAM,
Y desde luego, muchas gracias a todos ustedes. Por supuesto, un placer compartir la mesa con el primer consejero presidente del IFE, el maestro José Woldenberg, y decir que en la historia del país quedará que los siguientes dos presidentes del Consejo General del IFE fueron egresados de esta institución, el doctor Luis Carlos Ugalde y también el maestro Andrés Salvo, quien las que todos vivimos, conocemos, entró como consejero presidente por un mes y en la actualidad está el consejero presidente Leonardo Valdés, pero es importante dejar el dato histórico de los dos consejeros presidentes egresados de esta institución una vez que el maestro Woldenberg terminó su periodo. En lo particular, tocaré dos temas específicos. El primero, ¿cuáles fueron los factores fundamentales que permitieron consolidar la confianza en el asunto de la democracia y la competencia política en el país antes del 2000? Y la segunda cuestión que les plantearía es ¿qué ha sucedido con el IFE y con el sistema político a partir de la alternancia? Y este será sin duda un tema que seguramente despertará algunas reflexiones. En términos de un sistema democrático, desde luego, para que la gente crea en relación a que sus votos son contados, se necesita, como decía el maestro Woldenberg, o se consiguió en este país, que era necesario tener una institución que no estuviese en el gobierno. Y así fue construida a lo largo de la década de los 90, con otros ingredientes adicionales que también ya mencionó el maestro Woldenberg. La condición del financiamiento público, tan criticada el día de hoy, fue, a mi juicio, un factor fundamental para fortalecer las condiciones de equidad en un pluralismo que ya se había venido dando en los 90, pero que no había alcanzado a ser plena competencia. Ese es un primer factor. Segundo factor, en términos de reglas. Todas las reglas de representación en relación con el sistema mixto de mayoría y representación proporcional, el tope a la sobrerepresentación del partido que gane las elecciones, permitió tener un gobierno más plural. Y en el terreno de la organización, todo lo que tiene que ver con el padrón electoral, la creación de una institución no solamente con un consejo, sino con un servicio de carrera que va creando una especialidad en lo que se refiere a la organización de las elecciones, con presencia permanente de los partidos vigilando y también de ciudadanos a nivel de entidades federativas y de distritos. Todo esto generó un clima de confianza que fue reforzado históricamente por el hecho de que en la primera elección del jefe de gobierno del Distrito Federal gana un símbolo de lo que fue la lucha democrática en México con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y desde luego el hecho de vivir por primera vez en un poder legislativo cuya Cámara de Diputados no tenía mayoría absoluta. Eso reforzó la confianza en el sistema electoral y por ende ya existían condiciones suficientes de la misma en el proceso electoral del año 2000. Y en el año 2000 se vive el histórico cambio. Pero ¿qué pasa a partir de ahí y qué hemos vivido en esta década de la post-alternancia y su relación con el IFE? A partir del año 2000 a la fecha hemos entrado en un periodo permanente de intensa competencia política y que se refleja en distintas arenas. En la arena electoral, desde luego en la arena del gobierno y en la arena del debate público. La intensidad de la competencia política y de los interesados en el poder y en la representación generó también un conjunto de premisas en relación con la forma como se percibe en este país la vida democrática. En términos genéricos, la democracia se percibe como un sistema en el cual los votos hablan. Sin embargo, puede tener algunos elementos
de reflexión o de juicio en relación con el contexto en el cual se dan los votos. Y los actores políticos y muchos sectores sociales han dicho a lo largo de esta década que si bien los votos definen, no es una condición suficiente para poder mantener el sistema y para poderlo denominar como plenamente democrático, porque se considera que es necesario también frenar indebidas injerencias de los poderes públicos y de los poderes privados en la elección. Y por lo tanto, la premisa democrática que se ha manejado en toda la década es que las elecciones deben ser equitativas, y la condición para la equidad es que los poderes públicos y los poderes privados estén limitados en la injerencia durante la competencia que se da en los procesos electorales. Por lo tanto, ha habido una exigencia creciente en torno a controlar el papel del dinero, el papel de los gobernantes y el papel de los poderes privados, en particular de la radio y la televisión. Paralelamente, se vivieron otros fenómenos. El afán de conquistar la representación de la sociedad condujo a otros debates inéditos, el de la democracia interna de los partidos políticos para poder ser quien abandera la causa en una competencia electoral, los actos de proselitismo adelantados a los periodos electorales y desde luego el uso permanente de la radio y la televisión como una mecánica de impacto hacia los actores y hacia la sociedad. Todos estos elementos de equidad tenían la peculiaridad de la insuficiente regulación dentro del sistema. El sistema estaba preparado, sí, para ofrecer condiciones razonables de equidad, pero no para enfrentar desde el punto de vista de las propias leyes a estas demandas y exigencias que venían desde distintos lados. En ese contexto ya comienzan a darse las elecciones de 2003, por eso en ese contexto el IFE interviene de manera activa en los casos del dinero con amigos de Fox, poder privado, Pemex Gate, poder público reflejado en el dinero, y posterior a 2003 la exigencia permanente al IFE de que estableciera un conjunto de reglas para mitigar o para ordenar estos fenómenos inéditos carentes de regulación. Por eso el IFE, para la elección de 2006, emite un conjunto permanente de reglas desde el seno de su Consejo General. Por lo tanto, pasa de ser un organizador de la elección también a un regulador de los procesos inéditos. Y en ese sentido emite reglas adicionales de fiscalización, como por ejemplo la exigencia de que se presentaran informes constantes y adelantados de los ingresos y los egresos, reglas sobre precampañas para controlar los gastos y además para frenar y establecer simultaneidad de tiempos en el arranque de las campañas, y eso explica por qué se emitió en el 2005 el acuerdo de la tregua navideña. Y finalmente, el acuerdo en materia de neutralidad de los gobernantes, emitido en 2006, ya teníamos antecedentes en cada una de las sesiones, en cada una de las elecciones anteriores, pero esto demuestra la exigencia que tenían los actores en relación con que el IFE no solamente fuera organizador de la elección, sino que fuera un árbitro. Además, consideraron los actores que la polarización de la vida política era un asunto que también debía ser controlado y por lo tanto revivió de manera inédita en la historia las reglas que contemplan que era necesario controlar la denigración y la calumnia y la intervención de los particulares en la radio y la televisión. Después de la elección de 2006, los actores políticos consideraron necesario entrar en un proceso de conciliación. Y el proceso de conciliación pasó por una reforma electoral. Y en la reforma electoral
la condición para la conciliación fue elevar al rango constitucional los controles en relación con la participación de los poderes públicos y los poderes privados, pero desde luego ello necesitaba de una autoridad y de un referente. Y a la autoridad a la que se le apuesta el control del poder público y del poder privado en la vida electoral, a la autoridad a la que se le apuesta esto es al IFE. Y entonces al IFE se le dotan de instrumentos adicionales en ley, no nada más para contemplar estas intervenciones como faltas observables por el IFE, sino para otorgarle el derecho al IFE de que los observe y de que los resuelva en procedimientos o en juicios expeditos, además juicios express, que no nada más se resuelven en el seno del Consejo General, sino también, para efectos de que sea expedito, intervienen los denominados consejos distritales, en donde durante las elecciones los consejeros de estos distritos son ciudadanos comunes. Por lo tanto, el IFE actúa en una suerte de jurados populares durante las campañas para señalar y para establecer faltas que se den en cada una de estas cada uno de estos ámbitos territoriales. En ese sentido, hoy el IFE no solamente tiene la responsabilidad de organizar las elecciones en términos de mantener con vigencia y actualidad el padrón electoral, expedir la credencial, instalar las casillas en las cercanías de los domicilios, capacitar a los ciudadanos para ello, sino también debe ser un árbitro y prácticamente un juez de primera instancia en materia de radio y televisión, intervención de gobernantes e intervención de particulares. En materia de radio y televisión, la reforma del 2007 da un vuelco sin precedente, porque pasamos de un sistema mixto en donde la contratación comercial era el principal eje de aparición en radio y televisión, a un sistema en donde solo se utilizan los tiempos del Estado para que aparezcan los partidos políticos. Y el árbitro único para determinar la forma de intervenir en la radio y la televisión y la forma de participar en la radio y la televisión por parte de los partidos, el árbitro y el administrador único de todos esos tiempos es el Instituto Federal Electoral, incluso desde las precampañas. Además, el IFE tiene la responsabilidad de efectuar de manera constante fiscalización a los partidos políticos, a los precandidatos y a los candidatos, con facultades constitucionales incluso para romper los secretos bancario, fiscal y fiduciario. Lo que ilustro con esto es el papel que hoy juega el IFE como un actor central para intentar el arbitraje permanente de los procesos electorales, que incluso tienen causas, fenómenos e impactos previos a que se lleven a cabo los procesos. Y aún hay más. En virtud de que es el administrador de los tiempos de radio y televisión para los partidos y las autoridades electorales, en el año de 2010 se convirtió el IFE en una autoridad concurrente para arbitrar elecciones locales. Debo decir que en los juicios express, el IFE tiene la facultad de frenar aquellos actos que sean indebidos, particularmente en radio y televisión. Dicho de otra manera, tiene la facultad para bajar o suspender spots cuando se considere que son especialmente ingerentes en situaciones de polarización con la denigración o la calumnia, o cuando haya una indebida contratación de los mismos. Y en ese sentido, les ilustro la forma como ha evolucionado el arbitraje. En el año 2000 se presentaron 358 denuncias para que el IFE determinara si había actos de legalidad o no de los partidos y candidatos. 358. En el 2006, 779, la siguiente elección presidencial.
en el 2006, 779, y en el 2009, elección intermedia de diputados, 1026. Esto ilustra la forma como exponencialmente va creciendo el papel del IFE como árbitro a través de resolver quejas y denuncias en las elecciones. Ahora ilustro lo que tiene que ver con las elecciones locales. El 2009 fue un año en el cual el IFE intervino en 10 ocasiones para frenar conductas indebidas en radio y televisión. En 2010, sin ser elección federal, sin ser elección presidencial, intervino 24 veces. Esto indica cuál es el futuro que se puede esperar frente a la elección de 2012, en la cual las premisas de equidad en relación con la intervención de los poderes públicos y poderes privados no van a cambiar, en la cual la natural tendencia a tratar de conquistar la representación del voto llevará a presuntos actos o pronunciamientos adelantados, y asimismo es probable que se presenten exigencias de que se eviten polarizaciones por presunta denigración y calumnia. Así, el IFE puede ser visto desde cierto ángulo como una autoridad que está sobrecargada por la gran responsabilidad que tiene de mantener las condiciones de la competencia con base en las premisas que se asumen en relación con lo que es un sistema democrático. Desde luego no dejo de decir que el Tribunal Electoral lleva una suerte similar, con la gran diferencia de que en el Tribunal Electoral no están presentes los partidos políticos en el momento en que se resuelven los casos, y con la diferencia de que el Tribunal Electoral pertenece ya a la órbita judicial. Así pues, hacia el futuro, por lo menos en el futuro inmediato, esperamos que las premisas bajo las cuales se ha vivido el sistema democrático y la intensidad de las condiciones de la competencia sigan exigiendo al IFE una condición permanente de participación en términos no solo de organizador, sino también de árbitro de las elecciones. Agradezco a todos ustedes su atención y gracias también a la mesa. Muchas gracias al maestro Virgilio Andrade, consejero electoral en el IFE. Y bueno, hemos recibido múltiples preguntas, 5 para cada uno de los ponentes, y me llegó una a mí también. No hablé, pero me preguntan, les agradezco si me mandan más también. Y una petición de parte de los organizadores, nos avisan que ya estamos sobre tiempo. Si me permiten, entonces, lo que haré es enunciar 3 preguntas para el maestro Woldenberg, con base en lo que nos llegó, y 3 preguntas para el maestro Virgilio Andrade, de manera tal que podamos en una sola sesión atenderles. Para el maestro Woldenberg, ¿cuál es su opinión sobre la cuestionada labor del IFE en la elección presidencial del 2006? ¿Qué responsabilidad tuvo el IFE para que se dieran acusaciones de fraude? La segunda, ¿qué opina de la propuesta de que en México se cambie a tener un sistema parlamentario? Y en tercera, si los poderes fácticos son en México las verdaderas instituciones. ¿Y en cuántos minutos hay? Pues trataré de ser muy breve. Bueno, para nadie es un secreto que las elecciones del año 2006 transcurrieron en un ambiente de polarización muy fuerte y que al final el resultado electoral fue por una diferencia mínima del 0.56%. Yo creo que lo fundamental, el proceso postelectoral que se vivió en el 2006 estuvo marcado por una apuesta política que habló de un fraude que en ningún momento pudo documentar. Es decir, yo creo que la erosión de la confianza en las instituciones electorales fue en primerísimo lugar responsabilidad de quienes
hablaron de un fraude sin tener elementos para lo mismo. Y trato de ejemplificar rápidamente. Primero se habló que había 3 millones de votos perdidos. Los partidos que eso dijeron sabían que esos 3 millones de votos estaban en un archivo especial del programa de resultados electorales preliminares y que estaban ahí porque los criterios para que los votos se acumularan mecánicamente en el programa de resultados electorales preliminares se habían multiplicado. Es decir, había 11.000 actas que estaban en un archivo especial. Esa fue la primera versión. La segunda versión fue la que había un algoritmo dentro del programa de resultados electorales preliminares que trastocaba las cifras que entraban construyendo un ganador artificial. Por supuesto que esto fue un argumento fantástico en el sentido que para los que conocen este asunto inverosímil, porque la fuerza del programa de resultados electorales preliminares no está en la tecnología, está en lo más pedestre, en que los partidos políticos, a través de sus representantes, tienen copias de las actas de las casillas. Por supuesto que los partidos no lograron una cobertura del 100% de las casillas, pero de los 3 grandes, se puede decir que contaban con más de 70, 80.000 actas de casilla. Y esas actas de casillas eran fácilmente contrastables contra las 130.000 actas que en el programa de resultados electorales preliminares aparecían una a una contra los resultados de esas actas. Luego se habló de que había habido un fraude de hormiga, también se habló de que raro que las curvas de agregación de la votación no coincidían las que estaban en el PREP y las del cómputo en los consejos distritales. Por supuesto que no coincidían ni podían coincidir porque la variable fundamental es otra. En el PREP, la variable fundamental para que llegue un acto es la cercanía entre la casilla y el consejo distrital. Los consejos distritales avanzaron a diferentes ritmos dependiendo de la impugnación que había en cada uno de ellos. Entonces no es nada raro que las curvas de agregación de resultados fueran distintas. Pero en fin, yo creo que ahí está la responsabilidad fundamental, en quienes pusieron a andar esta versión, y hoy sabemos que 1 de cada 3 mexicanos cree que en el año 2006 hubo fraude. Sin embargo, hay que señalar, creo, que desde mi punto de vista hubo 2 errores de IFE muy importantes, pero subrayo, errores, no fraude. El primero fue el diseño de la portada del programa de resultados electorales preliminares, donde no se establecía con claridad esta salvedad de que había un archivo de actas de inconsistencia. Y esto desconcertó a muchas personas, porque en efecto los números no cuadraron. Yo creo que eso fue un error. Y el otro error fue haber acordado con los partidos políticos que en caso de que el resultado de la elección fuera muy estrecho, solamente se diría que el resultado era muy estrecho, pero no se iban a dar las cifras de los conteos rápidos que el Instituto Federal Electoral había mandado. Y yo estoy convencido que fue un error, porque inmediatamente después de que el presidente del Consejo General dio ese informe a todos nosotros a través de la televisión, media hora después los representantes de los partidos en el Consejo General le estaban ya exigiendo que diera esos resultados. Es decir, no hay posibilidad ninguna de que los resultados que tiene la autoridad electoral se manejen de otra manera que no sea pública. Yo estoy convencido de que los resultados de las elecciones tienen que ser desde un primer momento público, y si bien hay una escasa diferencia, pues explica al público que el resultado, pero insisto, son errores y no lo otro. Pero entiendo que este es un tema que se seguirá discutiendo, y en el año 2025 en una mesa habrá alguien que diga que no hubo fraude y habrá alguien que diga que hubo fraude. Es decir, son esos asuntos que se quedan acuñados, creo, de una vez y para siempre, y en donde la capacidad de creer, no de saber, la de creer, en muchas gentes se impone. Mucha gente no quiere saber, lo que quiere es creer. Y a quien le cree, pues a los líderes políticos de su preferencia. 2. Sistema parlamentario. Para esto sí necesitaría mucho más, pero
Me imagino que me hacen esta pregunta porque un instituto, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, del cual formo parte, ha propuesto en las últimas fechas modificar el régimen de gobierno. Es muy difícil aquí explicar todo el razonamiento, pero lo diría de la siguiente manera. México logró en los últimos años grandes cambios en materia política. Pasamos de un régimen casi monopartidista a un régimen plural de partido, de elecciones sin competencia y elecciones competidas, de un mundo de la representación política monocolor a un mundo equilibrado en materia de representación. Todo eso hizo que hoy el presidente tenga facultades acotadas, que el Congreso ya no sea subordinado, sino tenga una mecánica independiente, e incluso que el Poder Judicial o su cúspide, la Suprema Corte de Justicia, hoy tenga una gravitación política como no la ha tenido en el pasado. Todos esos cambios están a la vista y desde mi punto de vista son cambios venturosos que hay que saludar. Pero no hay bien que mal no genere. ¿Y cuál es el mal que tenemos? Que tenemos gobiernos de minoría que tienen una enorme dificultad para hacer prosperar sus iniciativas a través del circuito legislativo. Si antes un presidente mandaba una iniciativa al Congreso, podía apostar 100 a 1 a que esa iniciativa iba a prosperar. Hoy, el propio presidente de la República, estoy pensando en el presidente de cualquier partido con esta conformación, pues tiene que inhibir eso porque sabe que en principio su iniciativa no cuenta con el respaldo suficiente. Y empieza a ver, en términos de opinión pública, de académicos y políticos, una especie de añoranza por el pasado. No es casual que, por ejemplo, el gobernador del Estado de México esté proponiendo una cláusula de gobernabilidad que convierta a la mayoría relativa en mayoría absoluta de votos. Es decir, que es un partido político que más saca el 35, 36, 37% de la votación, la ley le dé el 50% más el número de diputados. Con lo cual, pues tendría la mayoría que acompañe su gestión. Y no es casual tampoco, que de una manera creo yo más elegante, el propio presidente de la República, en una propuesta de reforma política que tiene muchas partes positivas, creo yo, en la reelección de legisladores, como es la iniciativa preferente por parte del presidente, etcétera, etcétera, plantee que ahora el registro de los partidos, o sea, en vez de 2% se requiere el 4%, con lo cual se pretende recortar la pluralidad, y que la elección de legislativos en una segunda vuelta donde solamente haya 2 candidatos a la presidencia. Me imagino que pensando que los candidatos a la presidencia atraerán el voto también para diputados y senadores de sus respectivos partidos de coaliciones, de tal suerte pues, que el perdedor neto sería el tercero. Entonces, lo que en este instituto hemos estado pensando es que uno de los logros fundamentales del México moderno es que ha logrado que las fuerzas fundamentales políticas estén representados en los congresos, en los ayuntamientos y en los cargos del Ejecutivo. Y que cualquier intento por cercenar esa pluralidad es inadecuado. Entonces, ¿cómo conjugar pluralidad y una representación casi estricta de las fuerzas políticas con una gobernabilidad que resulte eficiente? Y el problema es que creemos que en los marcos de un régimen presidencial es realmente muy difícil, muy difícil. En cambio, en un régimen de carácter parlamentario, cuando no existe mayoría absoluta que dé ni los votos ni la fórmula de traducción de votos en escaño, hay la necesidad de generar gobiernos de coalición, y esos gobiernos de coalición los genera pues, el propio Parlamento. Ahí está el ejemplo, claro, no quiero hacer una extrapolación ridícula, pero incluso en un sistema como el inglés, tradicionalmente de gobiernos monopartidistas, cuando irrumpe una tercera fuerza como fue ahora, y ninguno de los partidos políticos logró la mayoría absoluta en el Congreso, a pesar de que es un régimen uninominal y beneficia a los mayores partidos, pues tuvieron que ir a un gobierno de coalición si querían ser gobierno. Y quienes se habían peleado durante la elección, los conservadoras y los demócratas liberales, tuvieron que forjar un gobierno de coalición porque están dentro de los marcos institucionales de un régimen parlamentario. Entonces, por ahí va la propuesta, que yo sé también que es una propuesta muy controvertible, ¿no? Y ojalá así sea, y tampoco creemos, o por lo menos yo no creo, que esto se va a dar de la noche a la mañana, entre otras cosas porque los principales partidos políticos del país
creen que el asunto no tiene mucho que ver con el diseño institucional, sino con las destrezas políticas. Para decirlo de otra manera, creo que los candidatos hoy del PRI y del PRD dirán, sí, bueno, así le fue a los gobiernos del PAN, pero cuando nuestro candidato esté en la presidencia de la República, van a ver que con nuestras habilidades y destrezas forjaremos. Por supuesto que el peor arreglo institucional puede ser trascendido con las artes de la política, y que el mejor diseño institucional, cuando la operación de la política no funciona, pues no funciona. Pero bueno, y el tema de los poderes fácticos, para terminar, como su nombre lo indica, son poderes que no se derivan del marco constitucional y legal, sino que por su fuerza económica, por su gravitación social, por su capacidad de influir en las conductas de otros, tienen un papel sumamente relevante. Yo creo que la muy bien descrita reforma del año 2007 por el consejero Virgilio Andrade, habría quizá que agregar que en la intención del legislador yo leí la idea de poner un hasta aquí también a los poderes fácticos, en este caso a la radio y a la televisión. Sé que la reforma del 2007 es muy controvertible, pero yo creo que la dirección de la misma, que hay que ajustar, era correcta. Se trataba de, sin vulnerar la equidad, establecer que el acceso de los partidos políticos y sus candidatos a la radio y a la televisión sería solamente a través de los tiempos oficiales, sacando del ámbito de la comercialización la presencia de los partidos y candidatos en radio y televisión. Y como una derivación de eso, se subrayó lo que ya existía desde antes, que ningún tercero podía comprar tiempo en radio y televisión, precisamente para no desequilibrar las condiciones de la competencia. Pero insisto, la ley y las instituciones están hechas, así lo entiendo yo, precisamente pues para regular no solo a los poderes constitucionales, sino también a los poderes fácticos. Y creo que en esa dirección se trabajó en el año 2007, aunque mucho falta por hacer. Muchas gracias. Antes, los millonarios presupuestos otorgados a los partidos políticos, ¿qué pasaría si se redujeran? Más allá, claro, de que los propios partidos se quejen interminablemente. Segunda pregunta, ¿por qué se permite a Andrés Manuel López Obrador hacer campaña anticipada? Tercera pregunta, ¿considera usted que es un atentado a la libertad de expresión el evitar que hayan críticas a partidos y candidatos? ¿Cómo pueden los ciudadanos proteger su libertad de expresión y corregir esta situación? Sí, con mucho gusto. De manera previa, siento obligación de dar la cara en relación con el asunto del 2006 que me tocó vivir, y específicamente decir de manera muy breve qué tipo de factores incidieron en la credibilidad del instituto, y no solo en eso, sino incluso en la credibilidad del sistema electoral. En primer término, debemos asumir que se trató de una elección cerrada, y cuando en las elecciones y cuando en el mundo se presentan elecciones de este tipo, siempre se abre un periodo de cuestionamiento y de incertidumbre en relación con quién pudo haber sido el ganador de la elección. Eso ya lo vivimos, y particularmente hoy es muy común que las elecciones se polaricen por muy diversos factores que tienen que ver hasta con estrategia de campaña. Entonces, en una elección cerrada, en una elección polarizada y en una elección donde precisamente por la polarización se generan altas expectativas y hasta esperanzas en relación con quienes pueden ser los conductores del gobierno, se genera un ambiente complicado. Y en ese ambiente complicado es el IFE tenía la responsabilidad de mantener de manera escrupulosa elementos de información y transparencia que impidieran que hubiese una sola duda sobre la actuación del IFE, ya no digamos en el arbitraje, porque ese siempre es polémico, pero sí en la operación.
Por lo tanto, coincidiría con el maestro Goldenberg que una primera situación que se presentó fue en el sistema de resultados electorales preliminares, el PREP. El PREP es uno de los instrumentos más fuertes de credibilidad que existen no nada más en México sino en el mundo, porque tiene la capacidad de reflejar íntegramente lo que pasó en cada casilla en términos de votación. Es prácticamente mágico, por decirlo de alguna manera, que desde cualquier lugar, desde la casa o la computadora de cada quien, sea posible ver los resultados que hubo en cualquier casilla del país. Y en ese sentido, si no era claro el portal, en una elección cerrada, evidentemente el nivel de cuestionamiento iba a subir. En virtud de la demanda de inmediatez de los resultados, el Instituto Federal Electoral planeó para 2006 un sistema de control rápidos y se apropió del sistema. Es decir, no lo mandó a hacer por nadie, lo hizo el instituto mismo con la participación de diversos expertos, varios de ellos de esta institución, por cierto. Y, a mi juicio, más que el problema del acuerdo o no con los partidos políticos, el problema que se vivió fue que la sociedad no sabía cuáles eran las condiciones para dar o no dar los resultados. Y si a eso lo combinamos con el asunto de que el siguiente referente del PREP y el PREP tenía elementos de confusión, se genera una situación de incertidumbre y de cuestionamiento en torno a los mismos en un periodo determinante, porque es el periodo en el cual en una elección tan cerrada se percibe lógico, independientemente de que sea correcto o no, se percibe lógico que los actores traten de adelantarse a los acontecimientos. Entonces, en ese sentido, sentía la obligación de dar mi punto de vista en relación con ese tema por la responsabilidad que en lo personal debo asumir en el tema. En relación con las preguntas, el asunto del financiamiento público tiene desde luego la primera impresión o situación, sobre todo la impresión contemporánea, de que son presupuestos millonarios y son presupuestos muy altos, y sí, sí lo es, porque son miles de millones de pesos los destinados cada año. En la medida en que los partidos políticos, a juicio de la sociedad, no den resultados, evidentemente el asunto del financiamiento público queda cuestionado. Doy, sin embargo, algunos datos. Primero, el 90% de los gastos de los partidos políticos están sustentados en el financiamiento público, y eso es una constante prácticamente desde 1997. ¿Esto qué implica? Tenemos conocimiento de la mayor parte del origen de los recursos de los partidos políticos. Una reducción drástica del financiamiento público propiciaría que los partidos políticos buscaran fuentes alternas del financiamiento, y las fuentes alternas del financiamiento requerirían de una fiscalización por parte del instituto, y la fiscalización del instituto, desde luego, puede ser fuerte, pero da márgenes de seguridad el financiamiento público, que puede ser menos, eso desde luego es debatible y es aceptable el debate. Lo que es cierto es que la fórmula que se estableció en la Constitución es una fórmula que, si bien reduce provisionalmente el financiamiento público respecto de lo que se daba, lo reduce aproximadamente entre un 30 y un 40%, dependiendo de los periodos a los que nos refiramos. Si es una fórmula estricta en la Constitución, entonces los únicos actores que tienen garantizado su presupuesto por independencia de la situación económica del país son los partidos políticos, porque la fórmula indica que es el salario, un porcentaje del padrón electoral del 65% por el salario mínimo diario vigente. Si hay una reducción en el crecimiento económico o las condiciones de la economía no están bien, eso no es relevante, porque la Constitución establece cuánto se les da a los partidos. A mi juicio, eso es más cuestionable que el modelo del financiamiento público en sí. En relación con las campañas anticipadas, y en específico el caso de Andrés Manuel López Obrador, este caso todavía no está resuelto. Hubo
primero la decisión de si los promocionales que en aquel entonces se establecieron invitando a un mitin eran acto anticipado de precampaña o no. La Comisión de Quejas y Denuncias en la que yo participo determinó que no, porque en ese momento el propósito principal era la invitación al mitin que se iba a dar el día 25 de julio. Este tipo de casos son los que recurrentemente se van a presentar de aquí a la elección del 2012 y que se han venido presentando cuando menos desde el 2004. Y se puede anticipar con toda claridad que en este tipo de casos las opiniones, y más allá de las opiniones, las posiciones que tengan los consejeros electorales serán posiciones divididas. ¿Por qué divididas? Porque frente a este tipo de casos interviene el criterio, y el criterio conlleva a tomar en cuenta un conjunto de circunstancias, factores e interpretaciones de ley que oscilan siempre en dos sentidos: el sentido formal de tomar en cuenta lo que dice la letra de la ley, o el sentido garantista. Y aquí el sentido garantista, incluso teóricamente hablando, puede operar en dos sentidos: si se dan grados de libertad o si por el contrario se están vulnerando principios fundamentales de la elección. Por lo tanto, es un tema absolutamente debatible y por ahora, en términos de resolución, todavía el Consejo General no se pronuncia sobre el tema. En relación con la libertad de expresión de los ciudadanos se pueden expresar libremente en donde quieran. Tienen una sola restricción: la restricción de hacerlo a través de la contratación de promocionales en radio y televisión. No pueden hacerlo contratando, hablando sobre situaciones a favor o en contra de partidos políticos. Esta es una norma constitucional, es muy importante decirlo, pero además existe otra situación también relevante de tenerla en cuenta. Esta norma de prohibición de que los particulares apoyaran a partidos políticos o se pronunciaran en contra en radio y televisión viene desde 1993, pero en aquel entonces fue para efectos de fiscalización. Hoy se le da más relevancia al contenido. Entonces es muy importante que quede claro que en términos de libertad de expresión los ciudadanos la tienen garantizada, con excepción de comprar promocionales de radio y televisión en contra o a favor de partidos y candidatos. Que esto es cuestionable, bueno, desde cierta perspectiva, y por eso todo el abordaje que en lo particular hice en relación con la situación actual, toda la exposición, establecí que la premisa que se ha considerado es la premisa de que los poderes públicos, los poderes privados y el dinero pueden incidir. Si esta premisa permanece, es lógico que permanezca esta norma. Si desaparece esto y por lo tanto se asume que los ciudadanos estamos suficientemente informados y por mucho que nos bombardee A o B, nosotros no lo vamos a tomar de manera determinante para el voto, entonces es un cuestionamiento que vale la pena hacer. Termino diciendo que para los partidos políticos y los candidatos la restricción sí es más grande, y la restricción tiene que ver con una pretensión de que las campañas políticas no se polaricen. Entonces, para los partidos y para los candidatos sí existe un cuestionamiento en torno a los contenidos, siempre frente a la luz de la presunta denigración o la presunta calumnia que haya en los promocionales. Y no solo eso, debo decir que el Tribunal Electoral durante el año 2010 estableció un criterio, y nuevamente volvemos a enfatizar que en la medida en que la equidad sea una premisa, los criterios de quienes estemos en los órganos electorales van a ser determinantes. Entonces el tribunal estableció que los candidatos que de manera sistemática agredan al oponente y que se pueda presentar como denigración o calumnia, sí son observables, no nada más en spots, sino incluso en entrevistas o en pronunciamientos públicos. Muchas gracias al maestro Virgilio
Julio Andrade, no se pierdan la oportunidad de tomar clases con él en el futuro, la verdad, muy claro, muy pedagógico, felicidades. Son las 12:40, nos pasamos por algunos minutos, pero ya es tiempo de cerrar la mesa. A mí me llegó una pregunta y le doy respuesta rápido. Me pregunta por qué el Tribunal Electoral se involucra en elecciones internas de partidos políticos, como la del PRD, y en elecciones de candidatos locales, como en Iztapalapa, y además lo hace de manera sesgada, poniendo en entredicho su confiabilidad. ¿Por qué el Tribunal Electoral ingresa a resolver conflictos al interior de partidos políticos? Porque los candidatos y militantes así se lo piden. El tribunal no actúa a menos de que los candidatos, ciudadanos, partidos así se lo pidan, y en el caso de Iztapalapa, ambas candidatas en el proceso interno presentaron su recurso ante el tribunal. ¿Por qué algunas de las sentencias son controvertidas? Yo les invito a ver un programa de televisión muy interesante que se llama Sentencias a Debate, en su canal favorito, el canal judicial. El programa lo dirige Pedro Salazar, quien fue coautor con el maestro Goldenberg y Ricardo Becerra de este libro fabuloso que les digo, donde precisamente se invita a personas que opinan distinto al tribunal para plantear cuáles son sus diferencias. Si ustedes se pierden este programa los jueves en la tarde, lo pueden ver también por internet en www.tribunalelectoral.mx. Un pequeño comercial, pero me permito eso. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy.